Este es el tercer milagro relatado por Juan en su evangelio, tercer milagro de Cristo, y en él encontramos maravillosos principios presentes en la obra redentora, en la vida de cada creyente, de la vida de cada creyente. Cada historia de la Biblia es con el fin de ver primero a Jesús, porque cada historia de la Biblia apunta hacia Cristo, y luego de vernos a nosotros mismos en esa historia. ¿Cómo aplica esto para mí? Entonces, pues ese es hasta cierto punto el trabajo del que está enseñando, el que está exponiendo, el que está predicando, ayudar a la iglesia, a la clase, a primero ver a Cristo. El énfasis debería de ser en Él, porque la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, ¿no? Y segundo, de ver cómo esto me sirve a mí, cómo me aplica a mí, dónde estoy yo en esta historia. Entonces, con la ayuda del Señor, voy a intentar hacerlo. Ya oró el hermano y yo también estaba orando, pidiéndole que el Señor usara este mensaje. Y no es largo el mensaje, porque sí estamos a buena hora y vamos a salir a tiempo, a la hora que siempre salimos, o un poquito antes quizás. Lo primero que vemos es un evento público en el versículo 1. Juan capítulo 5, versículo 1. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Bueno, las fiestas que se mencionan en la Biblia no eran como las fiestas de hoy en día. Las fiestas de hoy en día son para celebrar un cumpleañero o otra cosa, una graduación, una boda. Y quizás sí había ese tipo de fiestas, pero la Biblia habla mucho de fiestas y no eran fiestas como las que acostumbramos tener hoy, más bien eran celebraciones religiosas. En inglés se tradujo feast, y en español se tradujo fiestas. Los judíos observaban 7 fiestas principales ordenadas para el pueblo de Israel en la ley de Moisés. Y todas las 7 están listadas en Levítico 23, capítulo 23. Más aparte se añadieron 2 celebraciones históricas relacionadas al pueblo de Israel, que fueron después añadidas y se observan como nación, como la nación de Israel, y especialmente dentro de la religión judía. Todas comenzando con la Pascua, era la primera de todas. Y era esperado que todo buen judío, especialmente los varones, participaran en ellas. En la cultura judía era una cultura patriarcal, donde el hombre era considerado la cabeza del hogar y el líder espiritual de su hogar, el sacerdote de su hogar. Nosotros como cultura hispana venimos impuestos a una cultura matriarcal, donde la mujer es la líder espiritual, donde la mujer es la que le enseña a los niños, la que quiere ir a la iglesia, y el hombre dice, no, ve tú, yo me quedo. Y los hombres se han hecho unos irresponsables como líderes espirituales de su hogar. Pero Dios intentó que el hombre fuera el líder de su hogar. El líder es la cabeza de su hogar, el que le va definitivamente, te guste o no, varón. Yo le estaba predicando, enseñé 2 sesiones a varones allá en el retiro de parejas y les dije, quieras o no, te guste o no, eres el líder de tu hogar. Ya vas a ser un buen líder o mal líder, pero eres el líder. Dios te ve como el líder, y guess what, como dicen en inglés, al líder Dios lo llama a cuentas. Entonces, si tus hijos no quieren nada con Dios después, si tu esposa no es espiritual, si anda de carnal, de mundana, causando problemas, no te ayuda en tu testimonio con la iglesia, Dios te va a traer cuentas a ti varón, porque eres el líder espiritual de tu hogar.
Dios así lo ve, Dios así lo instituyó, nos guste o no, que estemos acostumbrados o no, así me enseñaron mis padres o no, Dios dice que el hombre es la cabeza del hogar, y que el hombre va a dar cuentas de su familia. Entonces, así como dice la Biblia que el pastor es el líder de la iglesia y que debe la iglesia sujetarse a su pastor, porque ellos, o sea, los pastores, hemos de dar cuentas por la iglesia. Entonces, lo menos que puedes hacer es sujetarte al pastor, porque él va a dar cuentas de tu alma. Eso es una gran responsabilidad que no estoy esperando con mucha ansiedad, ¿verdad? Porque a través de los 29 años que tengo pastoreando, he cometido errores, quizás algunos que reconozco y algunos que ni siquiera reconozco, y voy a tener que darle cuentas a Dios por cada uno de ellos. Eso es una responsabilidad que recae pesada en mi corazón, y por eso tomo en serio mi ministerio. Y por eso a veces el líder es celoso de su liderazgo y dice, no, lo siento, yo sé que quieren hacerlo así, yo sé que a algunos no les parece. ¿Sabe que a veces el líder tiene que tomar decisiones que no son las más populares o no todos están de acuerdo? Pero alguien tiene que ser el líder y tomar la decisión, porque él es últimamente el que es responsable. Amén. Y entonces en su hogar, hermana, el líder espiritual es su esposo. Ayúdele a ser un buen líder. Ayúdele en su liderazgo que tiene. No le complique las cosas, no le lleve la contraria. Ahora, en privado, en personal, ¿verdad? Ya no son más dos sino uno, somos una sola carne, y yo creo que el hombre debería de escuchar y muchas veces seguir el consejo de su mujer, porque muchas veces tiene la razón. Pero últimamente el de la decisión debe ser el líder, porque él es el que va a dar cuentas. Y doy gracias a Dios por mi esposa, porque a través de los 40 años que tenemos de casados, por lo menos los 36 años que tenemos de ser salvos, ella entendió pronto de que su papel era de ser la ayuda idónea, la compañera de su esposo, y me dejó ser el líder. Me dejó porque si ella no me dejara, yo no pudiera hacer. Yo no puedo obligarla a ella. Un hombre no puede obligar a su mujer a que se someta a él. La sumisión es un acto voluntario, no es a la fuerza. ¿Está de acuerdo? Yo no le puedo obligar a usted a que usted me obedezca a mí, que usted me siga a mí. Es si usted quiere. Entonces el líder debe de inspirar confianza. El líder debe de inspirar para que el seguidor lo quiera seguir. Es una gran responsabilidad, obviamente. El pastor tiene que convencer a la iglesia de que está siguiendo a Dios y que está haciendo lo correcto para que la iglesia lo quiera seguir a él. Amén. Igual el hombre debe de convencer a su esposa de que él está siguiendo a Dios y está queriendo hacer lo mejor para su familia, para que su esposa y sus hijos lo quieran seguir a él. En fin, ese es el orden de Dios, el plan de Dios. Hoy en día ya la gente no sigue el orden de Dios. Se han invertido los papeles. Ahora las mujeres son los líderes, los hombres son los seguidores. Mis pastores dicen, los hombres son los bueno, no voy a decir la palabra, ¿verdad? Pero así se han hecho las cosas. Y es que, ¿verdad? El liberalismo femenino y la revolución femenina y todo eso. Y bueno, sí, es cierto que a veces las mujeres harían mucho mejor trabajo que el hombre en muchas áreas. Pero si esto fuera de Dios, que la mujer fuera la líder y la matriarca de su hogar, que en la gran mayoría de los hogares así es, ¿por qué es que las cosas están como están? ¿Por qué es que la sociedad está como está? Porque cuando nos salimos del orden de Dios y hacemos las cosas a nuestra manera, las cosas no van a ir bien. Es que sí, usted está viendo a un hombre tradicionalista, conservador, que creo en hacer como Dios dice. Y no me gusta salirme de mi cajita, como usted quiera decirlo, pero ahí nos mantenemos y hasta ahorita Dios ha sido fiel en cumplir con sus promesas, no ha fallado. Amén. Y tengo mi esposa contenta, feliz, a veces le da coraje por lo cabezón que soy y me lo dice en privado, pero no me lleva la contraria en público y me deja ser el líder.
nunca se puso a contradecirme delante de mis hijos, sino que me apoyaba. Y mis 3 hijos, gracias, gloria a Dios, hicieron bien, se casaron bien, están viviendo para el Señor, sirviendo al Señor. Así es que, porque hubo un líder y no 2 líderes. ¿Sabe lo que es un cuerpo o una organización o una iglesia con 2, o un hogar con 2 cabezas? Es un monstruo. Es un monstruo. Un cuerpo con 2 cabezas es un monstruo. Nada más debe de haber una cabeza en toda institución. ¿Sí me está siguiendo? Pero ese es otro mensaje. Yo no sé por qué me voy detrás de otras cosas. Ya me hicieron perder como 10 minutos hablando de eso. Todo para decir esto, que se esperaba que todo buen judío principalmente estuviera presente en las fiestas religiosas y que llevara a su familia. Dios le da cargo del varón de llevar a su familia a la iglesia. Amén. Yo nunca le pregunté a mis hijos, ¿quieren ir a la iglesia? No. Voy a veces a invitar a gente a su casa, a tocarle su puerta, a invitarlos, y le dicen a los chamacos, a los niños, ¿quieren ir a la iglesia? Yo estoy diciendo, aunque no se los enseño, ¿verdad? Yo nunca les pregunté a mis hijos si querían ir a la iglesia. Vamos a ir a la iglesia y punto. Punto. Arréglate, cámbiate y vamos a estar en la iglesia. ¿Y sabe qué? Mi hija va más a la iglesia que yo. Está más ocupada, está en más servicio, está hasta maestra de escuela cristiana, no sale de la iglesia. Y le gusta, está contenta, le da gracias a Dios. Todos mis hijos no van porque tienen que, van porque quieren, porque así les inculcamos sus padres. Amén. Bueno, a algunos le está entrando por aquí, le está saliendo por allá. Bueno, allá usted. Como digo, muchos les gusta el producto final. Ay, qué bonita familia tienes. Ay, qué lindos hijos, qué lindo. Todos en los caminos del Señor, sí. Y nomás sucedió nomás por una varita mágica. No. Sucede por decisión, por diligencia, por oración, ayuno muchas veces, disciplina, corrección, instrucción, el hábito, vamos a la iglesia, no vamos a faltar, vamos a honrar a Dios, vamos a hacer lo que Dios dice. Y Dios bendice, y Dios es el que da los resultados. Amén. Bueno. Pues la mayoría de esas fiestas duraban días. Y se esperaba que todo el pueblo participara, porque eran fiestas religiosas. Y como se tomaba días para que muchos pudieran llegar a Jerusalén, entonces salían con tiempo, porque el viaje era largo y típicamente se hacía a pie. Eran muy pocos los que tenían asnos o tenían caballos. Así es que la gente caminaba. Y a propósito, estaban más saludables. Y ese es otro tema. No quiero entrar ahí, pero hay que caminar más. Por eso estamos tan enfermos con hipertensión y con diabetes y sobrepasados de peso. Porque no caminamos. Necesitamos caminar. Pero yo no sé por qué me voy por ese lado, ¿verdad? Como era una celebración judía, y Jesús era judío, pues subió a Jerusalén a la fiesta. Jesús no vino para abrogar la ley. Él dijo que él había venido para cumplir la ley. Y él cumplió con toda la ley al pie de la letra. Y entonces era una fiesta judía. Él fue a la celebración. Segundo, en el camino vemos un lugar triste. Versículos 2 y 3. Ayer estábamos hablando de esto, ¿no, Jani? De mensajes expositivos. Este es un mensaje expositivo. Versículos 2 y 3. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Era un lugar donde yacía una multitud de gente sufriendo. ¿Sabe, hermano? En medio de las fiestas y celebraciones y actividades, siempre hay gente sufriendo. Siempre hay gente necesitada. Siempre hay gente desesperada. Que no se nos olvide esto.
Pero la necesidad más grande del ser humano es espiritual. Siempre, siempre, siempre la necesidad más grande del ser humano es su necesidad espiritual. Puede ser que tenga una enfermedad seria, puede ser que tenga un problemón económico, puede ser que tenga un problema familiar, hijos desbalagados y tantos problemas que hay en esta vida. Pero hermano, la necesidad más grande del ser humano es la necesidad de la salvación de su alma. Cristo dijo: ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y qué? Y perdiere su alma. Amén. ¿De qué te sirve que todo esté bien y no tengas problemas y al fin de cuentas pierdes tu alma? Te vas al infierno, te vas a la condenación. Cristo dijo: es más, mejor es entrar en el cielo con un ojo, con una mano, con un pie, que con ambos ojos, con ambas manos, con ambos pies, irte a quemarte al infierno, al fuego que no será apagado, donde el gusano de ellos no muere. ¿Sí me está siguiendo? Hay muchos se atoran con la palabra. Los testigos de Jehová se atoran con la palabra. Que el infierno, la palabra infierno no existe en la Biblia. Fue una mala traducción. La palabra es Hades, la palabra es Gehenna, la palabra es Seol, sí, pero el Seol no es un lugar donde el gusano de ellos no muere y donde el fuego nunca se apaga, donde son atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¡Hello! Está hablando de algo más que una tumba literal, de un lugar invisible, de un lugar figurado. No. Cristo no vino para salvar a las almas de un lugar figurado. Cierto. ¿Por qué dejar su trono de gloria y venir a sufrir una muerte tan cruel? No más para salvarnos de la tumba, o de un lugar figurado, o de un lugar donde vas a ser aniquilado y reducido a estopa, como dicen los adventistas. ¿Sí me está siguiendo? Muy bueno, pastor. Amén. El fuego del infierno es real. Ok, la palabra se tradujo mal. So what? ¿Qué? Pero de que hay un lugar, hay un lugar. Así es. Literal, real. Otros dicen: no es eterno. ¿Quién dijo? Entonces, si no es eterno, ¿ah? ¿Qué es? ¿Temporal? No podemos creer que el cielo es eterno y el infierno no es eterno. Ahí está. Buenos. El alma del ser humano es eterna. ¿Sabía usted eso? El alma va a existir por la eternidad, en uno de dos lugares. La Biblia nada más menciona dos lugares: el lago de fuego, el lugar de condenación, y el cielo, el descanso eterno. Amén. No hay otro, no hay purgatorio, no hay limbo. Las cosas se las inventó la religión. La Biblia nada más menciona dos lugares. Y el alma de cada ser humano va a pasar la eternidad en uno de esos dos lugares. ¿Dónde va a pasar tu alma la eternidad? Ahí está. Muy bueno. El cuerpo sí, el cuerpo va, del polvo fue tomado, al polvo vuelve. Pero el alma va a existir por la eternidad en uno de dos lugares. Cristo dijo: mejor es entrar en el cielo con un ojo, con una mano, con un pie. En otras palabras, la salud espiritual es mucho más importante que la salud física. Así es. ¿De qué te sirve tener dos manos, tener dos ojos, tener dos pies y ser condenado al infierno? Ahora, este lugar era un lugar de gente enferma, gente sufriendo, gente supersticiosa, oiga bien, tratando de aferrarse a una leyenda. Versículo 4, Juan 5:4. Dice que al final del versículo 3 que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¿Sería cierto o no? Algunos dicen: no, pues si la Biblia dice que un ángel descendía, ¿es porque sucedía? Bueno, a lo mejor sí. A lo mejor sí. Pero yo me doy cuenta que hay mucha gente religiosa que confunden superstición por espiritualidad.
que en el transcurso de su religión, de creer en su religión, se vuelven supersticiosos. ¿Verdad? Y pues yo lo que conozco más, lo que estoy más familiarizado es con el catolicismo. El catolicismo es una religión muy arraigada, muy apegada, muy aferrada a la gente, como dicen, ¿no? De hueso colorado, en sus tradiciones. Se vuelven más supersticiones que nada, o sea, no tiene nada que ver con espiritualidad. Cuando ya traes ahí en tu cartera una estampita, ¿verdad? De algo, ¿verdad? Aquí está mi licencia, ¿verdad? Con mi foto. y tienes una estampita con la foto de la Virgencita o algo, y piensas que eso, traerlo ahí, te protege. Ahí la traigo porque para que la Virgencita me proteja. Eso no tiene nada de espiritualidad, es pura religión, pura superstición. O ese rosario colgado, enredado en el espejo, ¿sí o no? Ahí lo traen colgadito para que no me pase nada, para protección. Allá en Los Ángeles, allá andaban en los tiempos de los drive-by shootings, los cholos, los pandilleros que andaban tiroteando, ¿verdad? Traían su rosario colgado ahí en su espejito y andando, pero con su rosario colgadito ahí, porque antes de meterse, ¿verdad? Para que Dios me proteja. Porque no me vaya a tocar a mí, yo no voy a dar quieto porque no me toque a mí. Se convierte en más superstición que nada, que no tiene nada que ver con espiritualidad. ¿Sabía que allá en Sinaloa hicieron el santo de los narcotraficantes? Tiene nombre, ya no me acuerdo cuál es, pero mi esposa sí, porque ella es de Sinaloa. No es cierto, no sabe. Pero hasta un santo hicieron para los narcotraficantes. Y ahí van y le rezan al santo eso para que los bendiga. Se llaman católicos de hueso colorado. Son religiosos, pero más que nada son supersticiosos. Ya no tienen nada que ver de espiritualidad ni nada que agrada a Dios. Amén. Perdone si esto ofende a algunos hermanos, pero no hay manera de que uno no puede predicar la verdad sin mencionar la mentira, el engaño. Y hemos sido engañados por muchos años por la religión. La religión nunca ha salvado ni va a poder salvar a nadie. Cristo es el único que salva. Y yo tengo familiares que están bien aferrados a esos, tías y tíos y primos y pobrecitos. Si no se arrepienten, se van a condenar al infierno. Pero no va a ser porque no hemos tratado de hablarles y de decirles que Cristo les puede salvar. Amén. Pero últimamente es decisión de cada quien. Yo no puedo salvar a nadie más. Mis oraciones no pueden sacar a nadie del infierno, ni las suyas tampoco. Esa es otra falacia, otro engaño de la religión, que puedes hacer misas por los muertos. Y según la misa y los rezos y la cantidad que te dejes caer, puedes sacar a tus seres queridos del purgatorio para que después entren al cielo. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Bien, lea la parábola del hombre rico y Lázaro y lo que le dijo a Abraham. Ya de aquí no puedes pasar, no puedes salir ni ir para allá ni de allá para acá. Llegaste ahí te quedas, hijo. Por toda la eternidad. Era gente desesperada, pero era gente supersticiosa, tratando de aferrarse a una leyenda, esperando que ese ángel bajara y moviera el agua para descender y ser sanado. Esa gente sin saberlo, la solución a todos sus problemas estaba pasando por allí, rumbo a esa fiesta religiosa. Y esa solución era nuestro Señor Jesucristo. Oí un canto en inglés hace muchos años y lo escribí. When Jesus passed by. Uno de esos gospel songs de viejitos, ¿verdad? Y dice, when Jesus passed by, the dead would arise. Los muertos resucitaban cuando Jesús pasaba. Yes, some that were blind, he opened their eyes. Sí, cuando estaban ciegos, les abría los ojos. The lepers were cleansed.
Los leprosos eran limpios. Los mudos podían hablar cuando Cristo pasaba. Los cojos y los paralíticos se levantaban y caminaban cuando Cristo pasaba. Y luego dice el coro, el coro, ¿verdad? Dice, todavía está pasando. He's still passing by. Jesus is still passing by. Todavía va pasando. Todavía tiene misericordia al día de hoy. Su sangre todavía limpia de todo pecado. Él está pasando por ahí. Si nada más logras alcanzarlo y tocarlo con tu mano, Él puede hacer algo en tu vida. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Cristo sigue pasando cerca de este mundo perdido, hermano, lleno de aflicciones y sin esperanza. Y Él es verdaderamente el único que puede ayudar a la gente. Él es la respuesta. Amén. Tercero, vemos a un hombre con una condición incurable y un pasado triste. Está ahí todavía en Juan 5. Mire versículo 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años ahí tirado, enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. 38 años enfermo, 38 años de estar allí tirado, olvidado, sin quien tuviera compasión de él para ayudarle con su necesidad. ¿Cuál es la necesidad mayor del ser humano, hermano? La necesidad de Cristo, la necesidad del perdón de sus pecados. Nadie se había preocupado por él hasta que Cristo lo vio y tuvo compasión de él y lo sanó. Amén, hermanos. Ahora dije que toda historia en la Biblia primero apunta a Cristo, hay que ver a Cristo, y aquí vemos a Cristo. Cristo es la respuesta, Cristo es la solución, Cristo es el único que puede salvar, Cristo tiene compasión, Cristo tiene poder, Cristo, no importa lo que te esté pasando, nada hay imposible para Él. Amén, hermano. La respuesta es Cristo. Ahora veamos algunos principios que podemos aprender de esta bella historia de esperanza y redención para nosotros. Bien rapidito. Número 1, la mayor enfermedad que plaga al ser humano es el pecado. Hoy en día la sociedad llama al pecado enfermedades, ¿sabía? Desórdenes mentales, ismos, alcoholismo y cosas así, ¿no? Muchos ismos. ¿Se ha fijado cuántos ismos hay? Y a todos se le llama una enfermedad. Hoy en día todos son víctimas, nadie es culpable de nada. Hoy en día tanta ciencia médica que hay, tantos avances tecnológicos, tanta psicología, y sin embargo no hay curas para el daño que hace el pecado, la enfermedad llamada pecado. Y es porque son problemas del corazón. Detrás de todas las enfermedades y problemas mentales y problemas familiares y problemas emocionales, son problemas espirituales, son problemas del corazón. Y solo hay uno que conoce el corazón. Amén. Jeremías 17, 9 y 10 dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, dice, conozco el corazón.
El problema con la gente de hoy en día es el mismo que el desde un principio. Dice Génesis 6:5, no tiene que buscarlo, se lo voy a leer. Génesis 6:5, cuando el mundo se hartó de pecado, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La maldad, el pecado, ese es el problema de la sociedad, ese es el problema del mundo, ese es el problema de la gente, ese es el problema de las familias. Romanos 3:10-12 dice, como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dios dice eso, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y solamente hay un remedio para el pecado, y ese remedio es Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Ese sí quiero que lo busque. Colosenses 2:8. Y sígame con sus ojos, por favor. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él. Mire, si usted tiene a Cristo, tiene todo lo que necesita. Si no tiene a Cristo y tiene lo demás, le hace falta lo más importante. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El remedio es Cristo. Cuando Cristo estaba crucificado, dijo, consumado es. Estaba diciendo, acabado está. It is finished. El pago, el precio por el pecado se pagó de una vez para siempre en la cruz del Calvario. De modo que si usted invoca el nombre de Cristo y le pide que Él le salve, su sangre bendita le limpia de todo pecado y le da perdón de sus pecados y vida eterna en el cielo. Y si tiene eso, ¿qué más necesita, querido? Usted y yo estábamos como ese pobre hombre, paralíticos espirituales. No podíamos ayudarnos a nosotros mismos, no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Yo duré 24 años así, hasta que Cristo me salvó. Otros mucho más que yo. Pero gloria a Dios que un día Cristo pasó por donde estábamos usted y yo, y todo cambió. Amén. Él cambió mi vida, Él cambió mi matrimonio, Él cambió mi hogar, mi familia, Él cambió mi destino, mi futuro. Gloria a Dios. Cuando Cristo pasó y se fijó en mí. Amén, hermanos. Número 2, la única esperanza del ser humano es Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Él mismo lo dijo. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo mismo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Él es la verdad, por lo tanto, Él es el que da verdadera libertad. Libertad del pecado. Libertad no nada más de la condenación del pecado, libertad del dominio del pecado. Cristo, como dice el corito, rompe las cadenas. Romanos 1:16 dice la Biblia ahí. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Gloria a Dios por el Evangelio.
Efesios 1 y versículo 13 dice bien claramente allí, a vosotros dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad. Todo comienza con oír, hermanos, todo comienza con oír. Hay que oír, hay que escuchar. Dice la Biblia, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero hay que oír. Dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, porque hay que creer, eso se le llama fe. Hay que poner su fe en Cristo. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, dice la Biblia. O sea que el momento que yo acepté a Cristo como mi Salvador, su Espíritu Santo vino, entró en mí, me selló, y Él es las arras o el depósito que garantiza que yo ya no pertenezco a mí, le pertenezco a Cristo, y el día que Él venga por mí, Él me va a llevar a su presencia. Romanos 10, versículo 13, mire lo que dice ahí. Romanos 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cuál Señor? Su nombre es Jesús. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero mire la pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mire, hermano, que usted sale a tocar puertas, a ganar almas. Cada vez que usted sale, cada vez que usted hace la obra personal de ir y dar el evangelio, Dios dice, cuán hermosos son esos pies. De los que anuncian buenas nuevas, de los que anuncian la paz. Mas no todos obedecieron al evangelio, es cierto, muchos oyen, no quieren obedecer, no quieren creer, pero gloria a Dios que siempre hay algunos que sí quieren. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oh, hermanos, ¿cómo necesitamos tener más compasión? ¿Se fijó? ¿Cómo van a creer si no han oído? ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique, si no hay quien les testifique, si no hay quien les diga? Muchas veces por flojera, muchas veces por egoísmo, por apatía, por indiferencia. Alguien tiene que hablarles. Usted creyó porque alguien le testificó, alguien le predicó, alguien lo invitó, alguien tocó su puerta, alguien se acercó a usted, alguien le dio un folleto. Todos así creímos porque alguien se preocupó lo suficiente para hablarle, para testificarle, para invitarle por lo menos. Dice, ¿cómo van a creer otros? ¿Cómo van a ser salvos si no hay quien les predique? Si no hay alguien que vaya. Amén, hermanos. Mateo 9:35, ya estoy terminando. Ténganme paciencia unos minutitos y nos vamos. Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellas y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mire, Cristo hace lo que solamente Él puede hacer. Usted y yo no podemos resolver esos problemas de la gente, pero Cristo sí puede. Usted y yo no podemos salvar a nadie, pero Cristo sí puede. Usted y yo no podemos perdonar pecados, pero Cristo sí puede. Lo único que tenemos que hacer es presentarle a la persona a Cristo. Arrimar a la persona a Cristo. ¿Sí me está siguiendo? El lema de nuestra iglesia, el logo de nuestra iglesia, no sé si se ha fijado, Iglesia Bautista Nuevas Alturas, ayudando a gente a acercarse a Dios. Oh, hermanos, qué responsabilidad tan noble, tan importante, de que no seamos incompasivos.
sino que tengamos la compasión de decir, mira, te invito, aquí está una invitación, un folletito. Ven a la iglesia, mira, allá hay un mensaje que te puede enseñar cómo puedes ir tú al cielo cuando mueras, léelo. O si quieres te lo leo yo. O déjame hacerte una pregunta, si murieras ahorita, ¿estás 100% seguro de que irías al cielo? La única manera que puedes estar seguro es si invocas el nombre de Cristo. Amén, hermanos. Cristo tenía compasión de la gente, veía, dice versículo 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermano, ¿sabe? En 9 días va a comenzar el mes de septiembre. Y estaremos solo a 3 semanas de nuestra campaña de otoño, comenzando con el Día del Amigo. ¿Será usted alguien que tenga compasión de aquellos que usted conoce y llama a sus amigos? ¿Suficiente compasión para hablarles de Cristo, para invitarlos a que vengan? Gente necesitada de que alguien los lleve a Cristo. Este pobre hombre tuvo 38 años ahí y nadie se había interesado de él. Pero allá en Lucas 5, 17 al 26, no lo vamos a leer por causa de tiempo, se menciona otro paralítico que tuvo 4 amigos que lo pusieron sobre una camilla y lo llevaron porque se dieron cuenta que Jesús estaba en cierto lugar y lo llevaron cargando a su amigo, y cuando no pudieron acercarse a Jesús, hasta se idearon la manera de subirse al techo de la casa, hicieron un hoyo para bajarlo y ponerlo delante de Cristo. Y cuando Cristo vio la fe, no del paralítico, de los 4 amigos, se asombró y le dijo, tus pecados te son perdonados, levántate, toma tu lecho y anda. Porque tuvo 4 que se interesaron por él. Pero ese pobre hombre, 38 años ahí, sin que nadie lo acercara a Cristo, sin que nadie se preocupara de él. Ver a alguien ser perdonado por Cristo es algo incomparablemente satisfactorio. Debería de calar, debería de intentar, debería de probar. No hay mayor gozo, es el gozo del ganador de almas. Hay muchos gozos en la Biblia mencionados. El gozo, por ejemplo, del esposo con la esposa es un gozo incomparable. Amén. Y sí, está el gozo del que acaba de ser salvo, es un gozo incomparable. Pero hay un gozo del que trae a los pies de Cristo a un pecador y lo ve ser salvo, el gozo del ganador de almas. Debería de intentar. No me lo crea, invite a alguien, ore por él, tráigalo, y cuando acepte a Cristo como Salvador, usted se va a llenar de gozo. ¿Y sabe qué más? Va a ser un galardón que le va a estar esperando en el cielo. Una corona que le va a estar esperando en el cielo, porque usted se preocupó de un alma para traerlo a los pies de Cristo. Ay, pero qué apatía hay en el cristianismo hoy en día. Falta de compasión. Vemos a gente necesitada que nosotros conocemos, vemos los problemas que tienen, vemos cómo están viviendo, vemos sus familias, vemos sus vidas, vemos sus actitudes, vemos todo eso, y ni siquiera nos compadecemos para invitarlos a venir a la iglesia. Tercero, Cristo quiere y puede salvar, pero la decisión es del pecador. Cristo se fijó en este hombre para ofrecerle sanidad y salvación, pero la decisión de creer fue de él. Nuestro trabajo es predicar el evangelio. La decisión de creer o no es de poner su confianza en Cristo, invocar su nombre, es de la gente. Pero Dios nos salvó a usted y a mí con propósito. ¿Cuál propósito? Predicar el evangelio a otro. Se fija
que lo primero que hizo este hombre, nada más supo quién le había sanado, fue ir a contarle a los judíos que el que me sanó fue Jesús. Es lo primero que quería hacer el cristiano, ir a contarle a otros. El que tocó mi vida puede tocar la tuya. El que me salvó a mí te puede salvar a ti. A menos que seamos tan duros, tan indiferentes, tan egoístas. Pues yo ya soy salvo, yo ya voy a decir lo que es bueno allá, los demás, a ver cómo le hacen. No, hermanos. Allí hay trataditos, hermano. Ahí hay, mire. Agarre unos. Allí hay también. Hoy va a salir a comer a algún lugar. Va a haber alguien por ahí. A veces se va a encontrar que alguien que conoce. No le va a hablar de Cristo. No le va a invitar a venir a la iglesia. Pablo decía en 1 Corintios 9, ay de mí si no predico el evangelio. Ay de mí. Si lo hago de buena gana, de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, de todas maneras tengo que hacerlo, porque Dios espera eso de mí. Ay de mí si no predico el evangelio. Así deberíamos de verlo usted y yo. Por último, la salvación es gratuita, es por gracia, es instantánea. Interesante que Jesús le dijo al hombre, tu fe te ha salvado. Y le dijo, vete y no peques más, para que no te vaya a suceder algo peor. Cristo no nos salvó para que sigamos viviendo en pecado. Cristo nos salvó para que viviéramos una vida en santidad, una vida agradable a Él. Hay mucho que decir, pero ya el tiempo se me fue, hermanos. Todo comienza con preocuparnos. Quizás lo más importante es preocuparnos por alguien. Hay muchos paralíticos espirituales que están esperando que alguien los acerque a Cristo, que alguien les lleve a Cristo. Y ahorita ya vamos a entrar a esa temporada, hermanos. Vaya pensando desde ahorita. Si usted es un verdadero amigo se preocupa del bienestar espiritual de su amigo. Vamos a orar, puestos de pie, por favor.